Pues sí, la Maison du Chili, aquí en París, acaba de inaugurar una exposición dedicada al artista chileno Sergio Felipe Córdoba Ebensberger, en la que muestra sus retratos y dibujos en los que combina medios digitales con el oficio tradicional de la pintura. Sergio Felipe Córdoba Ebensberger, más conocido como Cucho, ha presentado sus trabajos artísticos en dos oportunidades en el Museo Nacional de Bellas Artes de Santiago, en las exposiciones Arte Digital y Arte en Vivo. Y para hablarnos de su exposición en la Maison du Chili, aquí en París, y de su trayectoria en el terreno de la plástica, Sergio Felipe Córdoba Ebensberger ha sido tan amable de venir a nuestros estudios. Buenas tardes, Sergio. Muchas gracias a ti por la invitación. Feliz de estar en este lugar y Es aquí un placer, estamos. es un placer para nosotros tenerte aquí. Permíteme que explique antes que nada, Sergio, que naciste en Santiago de Chile en 1976, donde realizas tus estudios de arte en la Universidad Arcis. ¿Es cierto que aprendiste a escribir dibujando las letras? Claro, ese fue los primeros intentos de dibujo fue dibujando tipografía, que yo creo que a muchos niños les pasa. O sea, ven las letras como si fueran dibujos y ahí van como desarrollando como la línea, el dibujo, y luego la línea de la letra se te empieza a transformar en dibujos y ahí empieza uno a conocer como el espacio y la forma de dibujar. Esos son los recuerdos que tengo. ¿Recuerdas, Sergio, cuando empiezas a reconocer las letras y a reconocer las palabras? ¿Recuerdas Claro, ese momento? claro, sí. Y recuerdo claramente cuando estaba aprendiendo a leer con mi padre y mi madre al lado, y fue un momento que no olvidaré jamás, ya que la lección fue difícil aprender, así que en vez de ver letras, traté de ver como dibujos, así que ahí se solucionó el problema. Sergio, he leído que una vecina pintora influyó de manera decisiva en tu gusto por la pintura. Era la artista Celina Gálvez. ¿Cómo entras en contacto con ella? Artista Sedina Galvez era mi vecina, estamos hablando del año 1982 aproximadamente en Santiago de Chile. Ella vivía en el piso de abajo, piso 2, y yo era amigo de su hijo. Y pasaba por esa casa, y esa casa era siempre el living, era un taller impresionante. Era chiquitito, pero era muy acogedor, tenía muchos cuadros, tenía muchas cositas, detalles, y ella siempre tenía música francesa, ahora que lo recuerdo, lo había olvidado. Y el olor a Trementina nunca se me olvidó. Y aparte gran pintora, que no es tan conocida, pero tiene una gran trayectoria, igual creo que también expuso con Mata alguna vez, ella tenía un gran corazón y para mí eso es muy importante en el arte, más que los conceptos, a mí me interesa la gente, el corazón de la gente. Ahí yo me puedo comunicar a través del corazón. Para mí eso es, ¿Cómo era la pintura de Celina Gálvez? era impresionantemente bella, poderosa, potente, muy colorida, surrealista, pero muy detallista, con unas transparencias de colores inigualables. No era solo la mancha, era una delicadeza. Y esa delicadeza que tenía en la pintura también la tenía con la gente. Yo creo que fue alguien muy importante en mi vida. Por el corazón, en algún momento de la historia de mi familia, ella fue como importante. Años más tarde vas a trabajar con ella, a dibujar, a aprender con ella. Sí, tuve un tiempo, después de muchos años que no la vi, que me alejé del barrio, que nos cambiamos. Ella generosamente me invitó a participar y estuve un tiempo aprendiendo con ella. Sergio, tu otro gran amor ha sido la música. ¿Nunca te imaginaste como cantante o guitarrista de un grupo como los Beatles, por ejemplo? Me hubiese encantado, pero creo que oído no tenía. Aprendí como los acordes básicos en la adolescencia y me quedé más que nada con ser un fiel oyente de la música todos los días y crecí escuchando los Beatles 6 años con mis mejores amigos, todavía nos juntamos a escuchar música, solo los clásicos. Y bueno, en mi adolescencia también tuve mis bandas referentes. Y de ahí también hay unos desplazamientos también que se mezcla mucho la música con la pintura o con el arte. Yo era tan fanático de la música que en el colegio yo hacía caricaturas de músicos que yo admiraba. Y también ahí el arte se fue metiendo poco a poco. Entonces van como muy de la mano, siempre. Esas dos artes para mí son fundamentales. Sergio Felipe Córdoba, imagino que cuando pintas, cuando trabajas con música, ¿no? ¿Qué escuchas ahora? Uy, podría escuchar de todo. Hay una escena en Santiago de Chile que me gusta mucho. Hay muchos músicos chilenos, hay una escena efervescente de músicos. Son infinitos. Puedo escuchar de todo un poco según el estado de ánimo. Y a veces también aprendí un momento que pintar en silencio también era una gran oportunidad. Eso fue el año 2000,
2009, 2010, que estuve un poco más iluminado, se podría decir. Dejé como un poco las pistas, un poco la noche, un poco cuando uno va aprendiendo también que de repente hay que parar. Y el silencio fue algo también que me ayudó mucho para atravesar algún momento como de algún dolor o algo. Ahí me metí un poco en la meditación, fue poco tiempo, pero fue poco, pero aprendí de eso, que el silencio es muy importante también para hacer cosas. Saludamos de todos modos a nuestros amigos artistas que nos escuchan, que escuchan este programa trabajando en sus talleres. Sergio, para la formación de un artista es básica la educación de la mirada, salir a la naturaleza. En eso el sur de Chile es una escuela privilegiada, ¿no? ¿Qué paisajes? Claro. Sí, yo siempre he hablado del sur de Chile porque es algo que siempre me ha cautivado. Mi familia, parte de mi familia, del parte de mi madre es de allá y grandes veranos viví allá y tengo grande experiencia en el cambio, en el paisaje, en los trenes, en toda esa parte como romántica que yo tengo, que siempre he sido así. Y como decía en mi página web, que hablaba un poco como de las nubes, de cautivarse por el movimiento de las nubes, eso también tiene que ver un poco con el paisaje, con mirar, con detenerse a mirar y ver, darse el tiempo de ver cómo una nube se va moviendo lentamente, y eso también tiene que ver con la pintura, incluso con el chorreo de la pintura, el movimiento de la pintura y cómo se van mezclando los colores. Creo que está muy arraigado entre ellos dos. Esas puestas de sol en el sur de Chile son inigualables, ¿no? ¿Por qué no hay en el norte esas maravillas? Es que donde yo voy, que es Puerto Montt, está el océano que es muy frío y es una zona muy lluviosa, entonces el tiempo, en la mañana puede haber sol y en la noche hay una tormenta o a mediodía hay un, no sé, hay una transformación del clima durante el día que eso hace que sea cautivante diariamente mirar por la ventana, que algo como esa imagen que yo como que me cautiva. ¿Has aplaudido alguna puesta de sol? Te lo digo porque en Cataluña, de donde yo vengo, tenemos dos artistas, Santiago Rusiñol y Casas, que se iban a ver puestas de sol y cuando era bonita se ponían a aplaudir a raudales pidiendo el autor, el autor. Y cuando no era bonita se ponían a pitar y a tirarle cosas al paisaje. ¿Has aplaudido tú alguna vez alguna No puesta sé de si he sol? aplaudido, pero sí he suspirado, sí lo he hecho. Incluso tengo un cuadro, alguna vez pinté un atardecer, pero lo pinté como pixelado, fue un atardecer pixelado, que es un parte de mi trabajo también que tiene que ver como con la pintura mecánica, pero a través de la mano, que tal vez vamos a hablar más adelante de eso un poco. Eso es lo más cercano que tengo como en representación de una puesta de sol fue eso. Vas a estudiar también Bellas Artes, como decíamos, pero también diseño gráfico Claro, para claro. Internet. ¿Qué te aportó esa incursión en el diseño El gráfico? diseño fue más disciplina, un poco más de... y aparte que era otra escuela, era una escuela más disciplinada, había mucho uso de la regla, de muchos conceptos, pero lo empecé a encontrar un poco aburrido también y mi concentración tampoco iba hacia ese tipo de clases y me pasó como en la vida van sucediendo cosas, que esa escuela estaba a 3 cuadras del Museo de Bellas Artes de Chile. Entonces, ahí yo ya empecé a ir a una escapada, ya de repente no iba a clase, me iba al Museo de Bellas Artes, veía los cuadros y decía, oh, esto es lo que yo quiero hacer alguna vez, no quiero morirme sin haber intentado pintar esto. Porque yo había dibujado siempre, pero para mí los artistas eran como personas venidas de otro planeta o eran compañeros que habían tenido escuelas de arte desde chiquitito, habían sido súper impulsados. Yo no fui tan impulsado, yo fui más como... Me crié un poco solo en el sentido de la escuela artística. No, mi madre siempre ha estado ahí, pero la parte artística la descubrí yo, venía en mi ADN. Yo creo que por mi signo también, que también creo un poco en eso. ¿Fueron esas visitas al Museo de Bellas Artes que te Claro. llevan a estudiar Bellas Sí, ahí Artes? ya no quería ir más a la universidad. También conseguí un tiempo que tuve como un accidente en un recital de música que me corté como los dedos, tuve como un mes sin poder ir a las clases, entonces ahí como que la desmotivación aumentó un poco. Al menos cuando estudias técnicas digitales, aprendes también el oficio, ¿no? ¿Has aprovechado en tu trabajo ese conocimiento de la técnica electrónica digital? Claro, siempre. Siempre, bueno, yo soy del año 76 y yo creo que cuando estaba estudiando en la escuela de arte, el internet no era algo tan masivo, había que ir a la biblioteca. Yo me gustaba mucho ir a la biblioteca. Y anteriormente a eso, tampoco los medios digitales pero no estaban tan metidos como están ahora. Entonces yo conocí el programa Photoshop y ahí me empecé a meter un poco en eso
y también yo estaba pintando y traté de ir como mezclando las dos técnicas, que era algo que me interesaba, llevar la pintura a través de lo digital y lo digital a través de la pintura, no sé, una mezcla entre las dos que vayan de la mano y creo que quiero seguir haciendo eso, a ver qué va apareciendo. Pero, Sergio, trabajar con ordenador no es en cierto modo traicionar la tradición, la historia del arte. Se podría decir, pero yo trato de volver a ese romanticismo siempre, así que no lo pierdo. Y lo que me gusta de lo digital, que es inmediato, que es rápido, y eso me permite resultados rápidos que también lo puedo hacer dibujando. Y lo que pasa es que los tiempos también han cambiado mucho. Yo antes estaba 3 semanas, un mes entero haciendo un cuadro y realmente el cuadro quedaba ahí y me importaba a mí nomás y a nadie más le importaba. Entonces también había que hacer otras cosas para poder seguir trabajando en el arte. Así que siempre he hecho cosas paralelas, tampoco ha sido siempre, nunca ha sido una carrera asfixiante tratando de sobrevivir. Aparte que en Chile es muy difícil hacerlo también, entonces hay que tratar de inventar hartas cosas. Así que siempre ha sido como una amiga la pintura, nunca ha sido mi enemiga. Sergio Felipe Córdoba, cuéntanos de qué modo combinas las nuevas tecnologías digitales con la tradición, con el oficio tradicional de la pintura. Bueno, por ejemplo, tengo una serie de retratos que bueno, tiene una historia esto de, yo trabajé con píxeles. Para mí los píxeles eran como una forma de impresionismo, pero electrónico. Entonces yo hice una serie de como de impresiones de retratos de personajes, los pixelaba, eran personajes como de la farándula, o que tenía algún personaje medio humorístico que causaba algo en Chile, que de repente yo tengo un proyecto que se llama como Santiago de Chile, la aldea, que era como que encontraba que todos los personajes ahí tenían una característica especial de nuestra aldea, que yo creo que nadie más lo comprendía. Y esos personajes yo los retraté en píxeles, o sea, cada cuadro eran 4.000 colores, 5.000 colores, y eso fue un aprendizaje muy grande que también para tener disciplina y aprender del color. También el pixelado yo entré también para aprender color, porque cada color que yo tenía en la matriz electrónica yo lo tenía que descifrar con el ojo a través de la pintura. Entonces fue un aprendizaje, fueron como 2 años súper intensos de esa pintura, que fueron también para tener disciplina. Y fue, no, algo muy interesante. Y yo al pixel, bueno, también llegué por otras cosas también. Llegué al pixel porque me fui como metiendo como en el detalle, que fue también de lo electrónico, el zoom del escáner que lograba acercarte a la foto, ver el detalle. Entonces ese detalle al final de la foto era un pixel y el pixel lo traspasé a la tela. Así que siempre van como de la mano, el ojo del computador, el escáner, el ojo humano también que te permite hacer un desplazamiento de eso. En otros trabajos utilizas también formas deformadas, quizás por el ordenador. ¿Cómo las pasas al lienzo? Mira, tengo muchas pinturas. Últimamente las digitales que he hecho han sido totalmente digitales. Y que es un efecto que yo ocupo mucho, que siempre lo he ocupado, que tiene que ver con el efecto licuado. Que es algo también que tiene que ver mucho con percepciones sensoriales también que tienen que ver con la psicodelia un poco y con la música y con ese tipo de experiencias también que alguna vez tuve. Y que lo encontraba, y también tiene que ver con la naturaleza, el movimiento de la naturaleza, el ondulamiento del trigo con el viento. Entonces, como que ese movimiento está en la naturaleza y también lo llevo también a la pintura. Y son formas también que me cautivan mucho, son unas formas sinuosas que se van mezclando. También alguna vez hice unos trabajos también que tenían que ver con eso, que eran unos pigmentos de color que yo los congelaba y luego los tiraba así como al calor y se empezaban como a derretir y se empezaban a mezclar los colores y una especie de acuarela. Entonces como está muy mezclado la acuarela, el óleo, lo electrónico, la pintura y también eso del pixel también tiene que ver como con una búsqueda de que el espectador no esté estático viendo el cuadro, sino que el cuadro requiera de él que se desplace y haya un movimiento. Y eso también tiene que ver con lo otro también del cuadro en movimiento y esa búsqueda también. Sergio Felipe Córdoba, acabas de llegar de Santiago. ¿Qué supone para ti la oportunidad de mostrar tu trabajo aquí en París? Me parece grandioso la invitación de la Mansión de Chile. Estoy súper contento. Aparte que esta invitación fue dentro de un viaje también que tenía planificado por Europa, que siempre había querido venir. Es primera vez que estoy acá y ya llevo como 6 semanas, me quedan como 4 más y ha sido un viaje muy interesante incluso estar acá. Y una gran invitación, sí, porque en Santiago de Chile he expuesto, pero en lugares más pequeños y dentro de Chile o algunas regiones cercanas. Así que es como un gran paso llegar a un lugar como tan lejano y tan mítico para mí que es París.
Llevas, Sergio, unas semanas aquí en Europa. ¿Qué es lo que te ha sorprendido de Europa? Uf, todo. Desde que me subí al avión en Chile, ya era un avión diferente. La gente se veía diferente. Ya tenía una pantalla el asiento que era diferente. Y luego llegar a Barajas fue todo un golpe también al aeropuerto de ver los musulmanes conviviendo con los africanos. También, no sé, un montón de diferentes pueblos juntos. Y en la Plaza de Madrid, caminando por la Plaza de Madrid, escuchando un montón de lenguas, así que estaba totalmente entusiasmado. Bueno, sigo entusiasmado, pero fue un choque así impresionante. La globalización que nos llega. Claro. ¿Has podido dar una vuelta por París? ¿Por algún museo que tenías ganas de ver en especial? No, estuve trabajando en la instalación de la Mansión de Chile, así que estaba un poco encerrado. Me tomé unos vinos, sí, y unos quesitos en el río Sena. Fui de pasadita a la Torre Eiffel, pero no me he dado el tiempo. A museos todavía no voy, pero el primer museo que quiero visitar es el Museo d'Orsay, que ahí están los impresionistas. No sé si está Seurat, pero hay muchos pintores que quiero ver, que siempre he querido ver. Museo d'Orsay. D'Orsay. En fin, pues ya lo saben, tienen una cita en la Maison du Chili, aquí en París, donde se puede contemplar el trabajo de Sergio Felipe Córdoba Ebensberger. Muchísimas gracias, Sergio Felipe, por haber estado aquí con nosotros. Los quería invitar el día domingo. Este domingo en la Mansión de Chile también hay un vino de honor a las 18 horas. Ahí Así estaremos. que todos bienvenidos, vamos a estar ahí. Sin falta. Muchísimas gracias, Sergio. Muchas gracias.